le recomendarías a las personas para que atraviesen ese miedo? Porque al otro lado es donde está la magia, o donde descubrimos que se dan estas cosas, ¿no? De estar aquí charlando contigo, etcétera, pero antes tuvimos que vencer el miedo, hablar en cámara, a que salga bien, a que se nos vea bien, ¿no? O sea, una serie de cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces, ¿qué consejo darías a la gente para que vaya detrás de esos miedos? Ujú. Hay algo que me ayudó mucho a mí y creo que es, cada quien lo puede hacer a su nivel, que es tener una conversación contigo mismo al final de tus días, Mm. ¿verdad? Entonces te imaginas a los 80, 90, 100, lo que sea. Eh, y primero empatizas con ese futuro yo, imaginando lo que siente, imaginando lo que piensa, imaginando sus valores. Y después desarrollas amor bondadoso. Realmente te comprometes con su bienestar, con su salud, con su felicidad. Porque no solo estamos desconectados de los demás, estamos desconectados de nosotros mismos en el futuro. Muchas Mm. veces, por gratificación inmediata, hacemos cosas que causan problemas de salud en 5 o 10 años. El que venga que pague las facturas. ¿Verdad? Eso quiere decir que nuestra mente no abarca ese tiempo, no está empatizando con amor en mi futuro yo. Entonces, si eso se extiende en el tiempo hasta el final de esta vida, tienes una conversación muy cercana, muy íntima con ese futuro yo y te comprometes a su felicidad y a su éxito. Y eso es tan importante porque es como escribir el último capítulo de tu vida, ¿verdad? Y no sabes cómo se van a desarrollar los otros capítulos, pero tienes la tranquilidad que vas a estar a gusto contigo mismo, que no te vas a traicionar. Porque lo que más duele en ese momento es el arrepentimiento, ¿verdad? No solo de haber causado daño a los demás, pero haber traicionado tus principios y no haber aprovechado la vida. Entonces, una vez que tienes esa conversación, ese compromiso, es un ejercicio mental, una meditación que hay que hacer varias veces, después ya está todo claro. Sabes cómo acaba la película, cómo acaba la novela. Y hay misterios, hay aventuras, hay capítulos que están por definir, pero tú estás tranquilo y lo enfrentas con optimismo, con valentía, con alegría. Bueno, este ejercicio que nos has propuesto me parece maravilloso, ¿no? ¿Y qué pasa con la persona que, como tú decías, bueno, no tiene conciencia de ese yo del futuro y llega allí muy mal, pero quizás en sus últimas horas, a veces casi en el lecho de muerte, ¿no? O en los últimos meses, cuando hay una enfermedad, sí que toma conciencia y quisiera cambiar. Desde el budismo, por ejemplo, cómo esa persona, una vez que vuelve a encarnar, trae algo de ese recuerdo, de esa conciencia de querer una vida mejor para la siguiente Sí, vida. Sabemos que estás esperando la respuesta y te prometemos que lo que viene es bueno, pero antes necesitamos tu apoyo. Si te está gustando esta entrevista, recuerda darle like y comentar qué te está pareciendo. Además, también para que podamos seguir subiendo contenido, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así te enteras de cuando subimos cada podcast. Y si estás escuchando por alguna plataforma de audio, dale 5 estrellas y síguenos para más contenido. Si crees que esto le puede servir a alguien, le puede aportar valor o por supuesto le puede ayudar a hacer un pequeño clic mental, comparte. Así que ya te dejamos disfrutar de la entrevista. Aquí sigue. sí, por supuesto. Y esos últimos momentos de esa vida tienen mucho más peso kármico. Es casi como ir a la universidad, estás estudiando todo un semestre, pero cómo desarrollas el examen el último día es mucho más importante. Entonces es muy importante cómo morimos, ¿verdad? Y el estado de ánimo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras aspiraciones es muy importante. Entonces debemos hacer todo lo posible para crear el entorno favorable y acompañar a las personas para que tengan una muerte en paz y que desarrollen todo el amor y la compasión que puedan en esos últimos momentos. Por ellos mismos, sobre todo, ¿no? Por ellos mismos y ojalá por otros seres también.
Y eso puede crear un giro significante en su trayectoria. Mm. Claro, y eso también lo enlazamos con un temazo que está ahora súper de moda, la Marrinchen, que es el tema del propósito, porque debido a este despertar espiritual o este despertar de conciencia que está habiendo, mucha gente dice, bueno, genial, me parece estupendo ponerme a meditar, atender mi cuerpo, mi alma, pero ¿qué hago y cómo lo hago? ¿No? Es como la gran pregunta. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto del propósito y qué le dirías a las personas que sienten que no lo encuentran o que su vida no tiene propósito o que no saben a qué han venido aquí? Sí, realmente hay una crisis de propósito, Ujú, especialmente en la juventud. Y es algo que tenemos que definir, porque si no nuestra vida es hueca y claro. tratamos de llenar ese vacío con entretenimiento, con el móvil, con experiencias banales, gratificación inmediata y demás. Entonces estamos básicamente evitando la vida, estamos tratando de anestesiarnos, ¿verdad? Pero es tan importante ser valientes y enfrentar ese vacío y tratar de darle sentido a nuestra vida. Entonces, hay esta idea romántica que todos venimos con un propósito en esta vida y se trata de encontrar ese propósito y después todo tendrá sentido. No es tan fácil. O sea, es raro que la encarnación de una persona esté definida por un propósito. Lo importante es maximizar la oportunidad. Estamos viviendo en el mejor momento histórico. Y si alguien se pone las pilas, si alguien Ujú. realmente se empeña en ello, puede hacer un cambio bellísimo, significante y aportar mucho valor a los demás. Entonces, yo lo veo en tres niveles. ¿Me permiten tres niveles? Sí, Claro. claro, claro. El primero es, que es el más triste, simplemente recibir de tu tribu, casi siempre de tus antepasados, tu propósito, tu papel, tu rol en esta vida, ¿verdad? Eso no sé si lo he entendido, Lama. Recibir de tus antepasados tu rol, ¿cómo se recibe eso? Sí, antiguamente tú nacías en una familia de zapateros y tú Claro. vas a ser zapatero. Ok, ok. Y no vas a salir de ese pueblo en toda tu vida. Vale. Y entonces todo está definido por la herencia que Vale. recibas de tus antepasados. No hay mucha elección propia, ¿verdad? Y como un efecto, como diríamos, contrario, hay ahora la libertad individual, Ujú. en donde el mensaje que escuchas, que hacen eco muchos libros de autoayuda, es sigue tu propósito, ¿verdad? Tú plántate firme y haz lo que te gusta, ¿verdad? Primero es un lujo en la vida encontrar una carrera, un trabajo, una forma de vida que te guste. La mayoría de las personas están tratando de sobrevivir, incluso ahora mismo, pero se presenta eso como la solución. No copies a los demás, no sigas ciegamente, ¿verdad?, la vida de los demás, sé tu propia persona, defínete y encuentra tu propósito, ¿verdad? Y es mejor que lo anterior, particularmente cuando hay nivel de conciencia individual y no grupal. Ujú. Y después nos podemos incluso liberarnos de nosotros mismos, no liberarnos solo de la tribu, ¿verdad?, el trote de la Sí. manada, sino liberarnos de nuestros prejuicios, de nuestra zona de confort y convertirnos en un servidor. Quiere decir, alguien que no trabaja para los demás, no trabaja solo para sí mismo, sino que encuentra la solución en donde todos salen ganando. ¿Verdad? Y eso es tan bello, en donde uno encuentras la manera de contribuir a tu familia, a tu sociedad y a la vez crecer. Entonces, cuesta más, cuesta un poco más de esfuerzo, de empeño, pero existen esas soluciones. Y para ser muy honesto,
Si algo bueno perdura en el tiempo, para que sea sostenible, tiene que beneficiar a todos. Si solo beneficia a uno, no es sostenible. Los demás van a revelar. Es cierto. Es un gran tema el propósito. En nuestra comunidad lo hablamos Sí. mucho también, claro. Entonces hay este movimiento de liberarnos de nuestro pasado, antepasados, culturas anticuadas, pero en el contexto espiritual también tenemos que liberarnos de los caprichos personales, ¿verdad? De esos antojos Bueno, hay que nos Hablemos un atrapan. tema así que nos interesa Sí, mucho. qué bueno. ¿Cuáles son esos caprichos o qué diferencia hay entre el deseo, un antojo, Una una tentación. tentación, ¿no? ¿Y cuáles son, en todo caso, los que nos pueden llevar a encontrar nuestro verdadero propósito y cuáles los que no? Sí. Se, ¿cómo diríamos? Se camufla, ¿Se camufla? se camufla, se enmascara diciendo, Sí. es mi intuición. ¿Verdad? En la nueva era todo le llaman intuición. Vamos Uy, ahí uy, porque uy. eso es interesante. A ver. Pero la intuición quiere decir que no le podemos atribuir la fuente, el origen a una idea. ¿Verdad? Y puede venir de una inspiración sana o divina incluso, pero puede ser material reciclado. Puede venir de una película, puede venir de un miedo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una intuición, eso tiene que estar, como diríamos, confirmado por nuestro sentido común y por nuestra sabiduría, ¿verdad? Entonces, para ayudar a mis amigos espirituales, les doy 3 pautas para saber discernir mejor entre las opciones que enfrentamos. Realmente son 3 espectros. Una es agregar más tiempo, otra es agregar más personas y otra es agregar más niveles de profundidad. A la Agregar. decisión, digamos, Sí, al marco que estemos usando para considerar la realidad que estamos habitando. O sea, Entonces, agregar en nuestra vida, quieres decir, ¿no? ¿perdón? Agregar en nuestra vida, disculpa. Agregar en nuestra mente. En Por nuestra ejemplo, si estamos pensando qué tipo de dieta debo desarrollar, qué tipo de ejercicio debo desarrollar, qué tipo de práctica qué tipo de negocio debo emprender, entonces, ¿cuándo quiero ver los resultados? Quiero ver resultados en un día, en una semana, en un año, en una década, en 2 décadas. Cuanto más tiempo abarca tu conciencia, más sabia, más madura va a ser la decisión y menos influenciada por la palanca del miedo y la esperanza del egocentrismo. y Y lo otra, sí, otra es personas. claro. No solo cómo me va a beneficiar a mí, cómo va a beneficiar a mi círculo íntimo, a otras personas, a otros humanos y a otras formas de vidas en futuras generaciones, ¿no? Cuanto más personas y seres incluimos, mejor. Y niveles de profundidad lo podemos ver como 5 niveles. Hay los conflictos en la vida y el origen del conflicto, que es karma negativa. Básicamente, acciones torpes que no coinciden con la verdad. Y esas acciones vienen de estados aflictivos, casi siempre emociones negativas. Y eso viene del miedo del egocentrismo, donde solo estamos obsesionados con nuestro bienestar y descartamos el bienestar de otros. Y eso viene de la ignorancia fundamental del ego, de no saber quiénes somos. Entonces hay 5 niveles de problemas. Y la mayoría de personas solo identifican el aspecto resultante, los conflictos que vemos en la vida, en nuestra salud. Esos son síntomas. Las causas de esos problemas son internas. Acciones nocivas, pensamientos nocivos, actitud nociva e ignorancia. Entonces, debemos atender los 5 niveles de problemas, pero nuestros recursos son limitados, ¿verdad? Entonces, en la medida que podemos, tenemos que ir profundo a la causa raíz, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, Muy bien. está procesando, porque claro, es algo que tienes que, cuando tú explicas muchas cosas, Lama, yo intento y creo que a la audiencia y a mucha gente le pasa también, tenemos que ir tomando ejemplo con la vida, ¿no? O sea, es como lo pienso e intento asociarlo a un ejemplo para comprenderlo mejor.
para comprenderlo mejor. No, yo decía que, claro, que a veces me gusta mucho cómo nos has compartido de ampliar todo este panorama, o sea, ampliar el tiempo, ampliar en personas, porque creo que los humanos muchas veces pensamos, o sea, confiamos mucho en nuestra intuición y nos parece que es quizás lo más auténtico que tenemos dentro, ¿no? Pero claro, puede estar muy conectada, supongo, con el ego también o con esos patrones Sí. y creencias que arrastramos. Muchas veces es simplemente un capricho, ¿verdad? Se me da la gana. Es una demanda, una exigencia del egocentrismo. Entonces tenemos que realmente pensar con mucho cuidado si no me estoy haciendo trampa, si esto es realmente legítimo, si viene de una fuente sana y buena y si va a funcionar bien en el mundo, ¿verdad? Entonces debemos pensar con mucho cuidado y solo después hablar o actuar. Entonces, el problema inicial, como os mencioné antes, es no saber cómo encaminarnos hacia el bienestar genuino. La mayoría de las personas están distrayéndose de los síntomas del vacío existencial, como eh, aburrimiento, agobio, soledad, ¿no? Entonces emplean métodos de compensación porque no saben cómo remediar el origen de este malestar. Pero los que sí se vuelcan al desarrollo interno, a lograr libertad genuina, entonces ahí surge un segundo problema que es el autoengaño. Mm. Ahí ya el mundo deja de ser una amenaza, la tentación de ganar al juego de la vida, coleccionar juguetes, pero el riesgo es el autosabotaje, el autoengaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa, porque básicamente lo que hemos hecho es mudarnos de una caja muy grande a una caja pequeñita que llamamos espiritual, ¿verdad? Decorada de temas espirituales. Y ahora el ego tiene que sobrevivir ahí. Es muy mañoso, muy pícaro, ¿verdad? Pícaro. Y tiene acceso a todo tu vocabulario, ¿verdad? A tu inteligencia. Y está más inspirado, más motivado que tú. Bueno, todas estas enseñanzas espirituales, Lama, vamos a redirigirlas un poco hacia las personas que tal vez incluso necesiten más, que son porque hablamos de bienestar y hablamos de muchas cosas que son muy interesantes, pero quienes sufren ahora mismo dolor o una enfermedad o problemas de salud crónicos, ¿cómo les pueden ayudar todas estas enseñanzas? Pues por supuesto les pueden ayudar, pero las técnicas avanzadas de meditación no están optimizadas para ayuda terapéutica o para ansiedad y demás. Pero en la medida que ganamos más equilibrio atencional, por ejemplo, eso ya es un gran logro, porque podemos elegir lo que atendemos, lo que pensamos, lo que sentimos incluso. Entonces, si no tenemos esa libertad de habitar el presente, entonces sin darnos cuenta se empiezan a activar memorias antiguas. Y uno, por ejemplo, si estamos enfermos, no solo es el dolor físico de esa enfermedad, sino empezamos a reflexionar, yo no me merezco esto. ¿Y por qué esto me toca a mí? Esto es injusto. Y empiezas a rumiar, rumiar, rumiar. Y ese sufrimiento psicológico es incluso más pesado que el sufrimiento físico. Entonces, si estamos plenamente presentes con una buena actitud y disposición, entonces vamos a superar mucho del sufrimiento secundario y necesario que nosotros agregamos. Y también en el contexto del Dharma se nos dice que ese es el mejor momento para introducir el amor y la compasión, ¿verdad? Recordando que de la misma manera que yo estoy sufriendo ahora, hay muchos que están sufriendo incluso más, ¿verdad? Y te ayuda a conectar con los demás y desarrollar compasión para su situación. Y eso ayuda a disminuir el karma que está trayendo
sufrimiento de reuma a tu rodilla, por ejemplo. Para los que nos escuchen en audio, estás como dirigiendo, sí, no pasa nada, dejamos el plano general, si no, chicos. Estás dirigiendo tu mano como hacia la rodilla, como también poniendo el karma en un lugar, ¿no? Como que el dolor te indica, ¿no? Te guía. Como, ¿por qué diriges tus manos hacia un lugar así para los que nos escuchan solo en Muy audio? bien. Pues hay una práctica avanzada que combina amor y compasión, que se llama dar y tomar, Toglen, en donde nosotros imaginamos, es un ejercicio mental, no es una sanación energética a distancia, es un ejercicio mental, una meditación para abrir nuestro corazón. Entonces nos enfocamos en el sufrimiento, el dolor de otro, imaginamos que se transforma en una nube negra y entra en nosotros. Y en el corazón se transmuta, se convierte en luz blanca. Y de ahí, con amor bondadoso, los mejores deseos de felicidad y bienestar, compartimos lo mejor de nuestra parte con ese ser. Entonces tomamos lo malo y damos lo bueno.